Dios los bendiga y nos ayude con su Espíritu Santo, mis hermanos. Los amo en el Señor. Sigamos adelante. Bendiciones a todos. Y sabemos que estamos en los últimos tiempos, que tenemos que ser verdaderos, que tenemos que ser conscientes, verdaderos hijos de Dios, hijos de justicia, hijos de amor, hijos de Cristo, esperando a nuestro Señor, esperando a nuestro Dios, esperando su palabra, el reino de los cielos sea cumplido. Y lo estamos viendo con nuestros propios ojos, mis hermanos. Entonces no nos rindamos, no esperemos comodidades, no esperemos las cosas fáciles, no nos engañemos a nosotros mismos, mis hermanos, porque el reino de los cielos en esta tierra trae dificultades, trae aflicciones para los hijos de Dios en esta tierra. Pero al final en Dios y en Cristo es gozo y paz, y en el Espíritu Santo también, mis hermanos. Es victoria, es alegría, es llenura del Espíritu Santo. Bueno, mis amados, quería hablar acerca de cómo la humanidad se engaña a sí misma, cómo los cristianos que están fríos, que están en el pueblo de Dios porque se llaman cristianos, o estuvieron bien pero ya están apagados, porque los ataques del enemigo, el pecado y todo, está tan enormemente avanzado. Los demonios, las potestades, están tan grandes y ya tienen tantas almas en su poder, en su dominio, que el pecado se ha hecho natural. Que hoy en día el que no va al pecado es tonto, es necio, se ríen de él, se burlan de él. Entonces, normalmente, los hijos de Dios y los jóvenes y todo, que se dice de Dios, quieren agradar a otros, más que a Dios. Y eso conlleva a pecado, a negar a Dios y a caer en muchos males del enemigo por agradar a una mujer, a un hombre, a una joven, a un joven. Y en muchos lugares en los cuales los hijos de Dios no deben estar, lo cual acarrea cadenas de muerte, de pecado y de destrucción en el reino de Dios, mi hermano. Y como el Señor en el pasado, me refiero al Antiguo Testamento, y en el tiempo pasado lo dijo, que a su pueblo le decía que no buscaran mujeres extranjeras, porque harán que sus corazones se vuelvan a los ídolos. Y así le pasó siempre al pueblo de Israel. Siempre caía por esos errores que el Señor se lo anunció de antes. Pero ellos desobedecían. ¿Se dan cuenta el peligro de la desobediencia a su mandamiento, a su palabra? Porque algunos se basan que su mandamiento es solo la ley escrita. Pero no, mis hermanos. Cuando Él te habla que hagas algo en alguna forma, es un mandamiento de Dios, que tienes que hacerlo, porque Dios está vivo. Por eso dice la letra mata, porque la letra está ahí, es algo que está ahí y no va a cambiar nunca. No que cambie, vaya a cambiar como que antes era justicia y luego era injusticia. Dios siempre es lo mismo, es justicia, es amor, es verdad. Pero la ley no soluciona el alma. En cambio, la palabra y el Espíritu sí lo solucionan, porque la ley está ahí, con tinta y papel, no va a cambiar jamás. En cambio, la palabra viva de Dios te va a tratar a ti si tienes una relación con Él, y Dios te va a decir lo que tú necesitas.
y te va a mandar a cosas que tú puedes hacer y cosas que a ti te van a hacer bien. Porque todos los corazones no son iguales, mi hermano. Y por lo general la ley eran mandamientos que el hombre los veía por letras superficiales y por su corazón no los cumplía nada. No los cumplía nada, eran pura apariencia muerta. Entonces no cambiaban el corazón, por lo cual el Señor vino a decir muchas otras cosas y la verdad de la ley y a cumplir la justicia de la ley. O sea que el corazón de los hijos de Dios guardara sus mandamientos, su palabra y que lo amaran de verdad. Que no solo fueran como ese pueblo que dice: este pueblo solo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Bueno, mis amados, pero es sobre eso, mi hermano, sobre la hipocresía del hombre, sobre un falso cristianismo, sobre somos salvos por gracia y no por obras, para que nadie se gloríe. Como que no hay que hacer ningún esfuerzo, no hay que hacer nada, solo la gracia va a actuar como nada. O sea, la gracia en mí va a actuar como gracia de nada. O sea, no va a hacer nada en mí, ningún cambio, voy a seguir siendo igual, voy a tener los mismos gustos al pecado, voy a hacer obras de pecado, voy a ir tras el pecado y luego me vengo a arrepentir por gracia. No es así, mis hermanos. Y las escrituras lo dicen, el contexto mismo de eso, de a dónde se basan para hacer esa gracia falsa, esa gracia muerta, esa gracia sin obra. Ese mismo contexto lo explica ahí, que es para que nadie se gloríe. Por eso somos salvos por la gracia de Dios, no porque no haya que hacer nada, ni esforzarse nada, ni soportar nada. Porque aquí vamos a tener aflicción, y nuestro Señor lo dijo. Y si le creemos a Él, tenemos fe, ¿acaso vamos a dejar nula esas palabras? Como que en realidad no deberíamos tener aflicción y todo va a ser cómodo. Y todo va a ser como yo quiero y no como el Señor quiere. Porque aquí el Señor pide que sea obediencia. Obediencia quiero y no sacrificio. ¿Y por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que yo les mando? O sea, en vano me llaman Señor. ¿Para qué me dicen Señor entonces? Es como decir jefe o Señor o dueño. Y Él te dice: haz esto. No, yo no lo quiero hacer aquí, lo hago acá y acá. Pero administra mi dinero y compra esto y lo inviértelo en esto. No, yo quiero comprar esto y yo quiero hacer esto. ¿Cómo dices que entonces Él es tu Señor? En serio, mi hermano, es que no sé qué cosa entiende el impío en el Evangelio, en la palabra que está tan clara. Se nota que cualquiera viene y les lee un versículo y se quedan con ese versículo. Y se quedan con el entendimiento que esa persona le dio a ese versículo. Pero no siguen leyendo. Y no leen más y no leen otros libros. Porque lo de ese versículo va a salir explicado en otra parte de la Biblia. Y ahí te vas a decir, por eso muchos leen una parte de la Biblia y luego leen otra y dicen: no, se equivocó el profeta, se equivocó el discípulo, se equivocó. Se equivocó porque no les calza, porque ellos se lo saben como se lo dijeron, como se lo interpretaron. Entonces dice: ¿cómo acá dice que podemos hacer esto y que es por gracia y acá nos dice esto otro? Por algo no les calza, pues, mi hermano. Por algo no les calza. Porque la interpretación que le dieron no tiene nada que ver, pues, mi hermano. Por algo aquí dicen algunos que se contradice la escritura. Pero nunca se ha contradecido, mi hermano. Lo único que se contradice son los hombres y la interpretación de hombre, no del Espíritu Santo. Porque si tú vas leyendo la escritura te vas a dar cuenta de los significados claros, con Dios, la verdad, la cual no se contradice en ninguna parte de la escritura. No se contradice, mi hermano, sino que es correcta. Bueno, mi hermano, les quería compartir
Palabra escrita en Romanos capítulo 6, del 1 hasta el 4 lo voy a leer. Dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Ahí está. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? O sea, perseverar es como luchar, continuar haciendo algo y no rendirte. Entonces dice, ¿qué pues? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Porque acá dice, somos salvos por gracia y no por obra. Y acá nos está diciendo él, ¿qué pues? ¿Perseveraremos en el pecado? ¿Seguiremos en pecado? ¿Seguiremos haciendo pecado para decir que la gracia abunda? O sea, ¿qué contradicción es la pregunta? O sea, esto lo hacen con pregunta él. ¿Qué pues? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Como diciendo, voy a seguir pecando para decir que solamente es la gracia la que está en mí. O sea, la gracia es la que me va a salvar. Pero si pecamos, mi hermano, ¿cómo vamos a decir que hay gracia en nosotros? Claro, gracia para el pecado va a haber, para lo único que vamos a tener gracia. Pero en la justicia vamos a ser sin gracia. Porque no hacemos justicia alguna. La gracia significa algo, mi hermano. La gracia significa algo, y la gracia en Dios y la gracia en la justicia es hacer justicia. Entonces dice, ¿qué pues? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Y más abajo sigue, dice, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Ahí está. O sea, en ninguna manera. Si los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿Cómo vamos a hacer pecado todavía? Si hemos muerto para el pecado, ya no existimos para el pecado. Los demonios y todos esos que controlaban el pecado, vino nuestro Señor y nos arrebató de sus manos. Ellos ya no conocen de nosotros. Somos nuevas criaturas. Como dice en una parte, morimos en Cristo para no pertenecer más al pecado. Nos unimos a su cuerpo para no pertenecer más al pecado. Entonces somos muertos al pecado. O como cuando dice lo del matrimonio, dice, porque la ley se señorea en el hombre mientras vive. Porque si él muere, la mujer queda libre de esa ley del marido. Así ahora nosotros hemos muerto al pecado para pertenecer a otro, a Cristo. ¿Se dan cuenta? O sea, nosotros hemos muerto para pertenecer a otro, para que se vaya esa ley, que era en la carne, en el mundo, y era débil de pecado. Ahora pertenecemos a Cristo. Y morir en un lugar es que tú ya no existes ahí. Eso es muerte, mi hermano. Eso es muerte. Entonces nosotros por eso estamos muertos en pecado en este mundo. Porque nosotros ya no existimos ahí en los cielos. Somos muertos. Esta es la primera muerte. Caer aquí, en la cual no hay salida sin Cristo. Entonces, mi hermano, tenemos que entender eso. Cuando tú mueres, es que ya no existes en ese lugar. Y si nosotros somos muertos al pecado, ¿qué significa? Que ya no estamos ahí. Ya no existimos ahí en el pecado. Somos nuevas criaturas en Cristo Jesús para justicia, para buenas obras. Entonces, ¿cómo vamos a decir que vamos a seguir pecando? ¿O vamos a seguir igual como estábamos antes, si decimos ser de Dios, como para decir que la gracia abunde?
Entonces, ¿qué gracia, mi hermano? Gracia de pecar. Pero gracia en la justicia. Si seguimos pecando no hay ninguna, pues mi hermano. Si la gracia es la justicia, si esa gracia se presenta en mí, porque yo voy a hacer justicia, ¿o no? Entonces dice, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? O sea, la pregunta más que lógica. Si decimos que hemos muerto al pecado, junto con Cristo fuimos crucificados, o no tenemos entendimiento para leer lo que está ahí escrito claro, que lo queremos cambiar para justificar el pecado. Es que mi hermano, yo no sé cómo siguen escuchando a los hombres que le interpretan la palabra para seguir pecando. Le interpretan la palabra para seguir lo que le gusta al viejo hombre. Te interpretan la palabra para decir que la homosexualidad está buena, cuando es antinaturaleza, anti Dios. Porque el único que hizo lo natural es Dios. Él hizo al hombre y a la mujer. Y todo lo que sale fuera de eso son espíritus de la tierra, malignos y perturbadores, engañadores, y que se meten en ti trayendo deseos que no son de nada de la creación santa de Dios, sino que son pecaminosos. Son espíritus de perdición y de muerte. En serio, mi hermano. ¿Cómo vamos a decir que somos de Dios y seguimos en el pecado? ¿Cómo? ¿Cómo, mi hermano? ¿Cómo vamos a decir que somos de un Dios santo si la palabra que nos gusta escuchar es la que te interpretan para seguir pecando? Si la palabra dice lo contrario, la palabra escrita, y la palabra expuesta, disertada, exhortada por el Espíritu Santo, está clara. Y no te distorsiona nada de aquí, te lo explica claro. Habla de santidad, habla de estar muerto al pecado, de no cometer pecado. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué siguen escuchando a los que les dicen que vayan a pecar? A los que les dicen que no, que esto tiene un significado, pero no importa. Vístanse como quieran, si el Señor le importa lo de adentro. Esos son lobos, hipócritas, mentirosos, que te están llevando al infierno y que te dicen esas palabras por agradarte a ti, para que tú les sigas dando dinero, para seguir teniendo fama, para seguir haciendo pecado. Porque no te dicen la verdad como está. No aman a las almas. No les importa lo que pase contigo al final. No les importa, mi hermano. No les importa. Ellos, semejante a políticos, quieren agradarle a todo el mundo y buscan las palabras para agradarle a todos. A todos le quieren poner un lugar y tenerlo en su engaño. Y el mundo los tiene como amadores, como que aman. Pero le he dicho siempre que el que no conoce el amor piensa que aquí en el mundo está el amor. Pero el verdadero amor es Dios. Y ese amor reprende, ese amor castiga, ese amor guía, ese amor es fuego consumidor del pecado. Es que la Biblia describe quién es el amor. No se envanece, no se goza, no se goza de sí mismo, sino del otro. O sea, no piensa en sí mismo, sino del otro. No hace nada indebido. Entonces quiere decir que el que vive en amor, vive en lo correcto, en lo bueno. Pero el que dice que ama y que a lo mejor es una adicción, a lo mejor es un fanatismo, a lo mejor son simples deseos. El que dice que ama, pero tiene malas intenciones en su corazón. Malas intenciones. Porque no hace nada indebido, no se envanece,
permanece para siempre, no se jacta de sí mismo. Está escrito, mi hermano. Y hay cosas muy precisas y puntuales del amor. Muy precisas. Que hay que entenderlas muy claras. Para no dejarse engañar que el que te habla suave o el que te habla todo lo que tú quieres escuchar es el que te está haciendo bien para tu alma, o el que te ama o se preocupa por ti. No. El amor está dispuesto a todo. A todo. Y muchas veces sufre por salvar a los que ama. Y los que ama a veces los escupieron, lo golpearon, lo vituperaron. Y todos los que viven en amor en este mundo siguen recibiendo los vituperios de Cristo. Porque predican la verdad que te salva, la verdad que redarguye de pecado, la verdad que si tú la sigues te santifica, porque te hace apartarte del pecado. La verdad que no le agrada al impío y al pecador y al muerto que aún no tiene vida en Cristo. Y esa verdad es un peso en la vida humana, en la vida de la tierra, porque a la tierra y a las personas humanas no les gusta. Y van a atacar esa verdad, van a odiar esa palabra, porque ya lo hicieron. Cuando Cristo vino, lo escupieron, lo golpearon, lo mataron. Cuando Cristo vino. ¿Y ustedes creen que no lo siguen haciendo? ¿Qué tiene un hijo de Dios? ¿Qué tiene un hijo de Dios? El Espíritu Santo. ¿Quién dio el Espíritu Santo? Cristo. ¿Quién es el Espíritu Santo de Cristo? El Espíritu de Dios. Es Cristo. ¿Tienen la palabra? ¿Quién es la palabra? ¿Quién es el verbo de Dios? Verbo, palabra. Es Cristo. ¿Tienen el Evangelio? La palabra de Cristo. ¿Qué tienen los hijos de Dios? A Cristo. Y por eso el mundo no lo ama. Y por eso no todos creen. Y por eso son perseguidos. Por eso son golpeados. Por eso son vituperados. Y el enemigo le hace la guerra. Anda buscando la oportunidad de tocarlos para destruirlos. Tal cual Cristo. No pudo, porque Dios no lo permitió, pero cuando tenía que ser así lo permitió. Y a Cristo le costó, pero lo hizo. Porque lo hizo por amor, por salvar a las almas que tenía que salvar. Entonces llevar el Evangelio no es lo que tú crees. No es lo que tú crees. En esta tierra. Es persecución, es aflicción. Aflicción del alma. El enemigo va a estar maquinando en contra de ti con todos sus instrumentos que tiene a su alcance. Mientras nosotros preocupados del Evangelio, preocupados del reino de Dios, de mantener vivo a Cristo en nosotros. Porque Cristo está vivo aquí en la tierra por medio de su iglesia. Por eso esos 7 candeleros, que son los 7 son las 7 iglesias. Y dice, yo el que me muevo en medio de los 7 candeleros. O sea, Él se mueve en medio de nosotros, mi hermano, y por nosotros. Y si nosotros callamos, estamos negando la vida, estamos negando a Dios aquí en la tierra.
¿Y dónde actúa el amor en nosotros? ¿Dónde actúa el amor en nosotros? Si sabemos que Él es la vida, sabemos que Él es la salvación, sabemos que es la única verdad, y si la callamos, y si nos vamos al mundo, no somos pecadores, no hemos perdido el amor, no hemos perdido el amor en nosotros, si hacemos esas cosas. Claro que sí, claro que sí, porque no somos siervos de Cristo, porque el siervo le sirve a su Señor, escucha a su Señor y hace lo que su Señor le manda. Y Cristo, siendo Hijo de Dios, siendo Dios, porque el Padre es uno con el Hijo, se sometió como siervo. Le costó, pero aprendió la obediencia. ¿Y nosotros qué somos? Reflejo de Cristo, por medio de su Espíritu Santo. Entonces, ¿qué esperas? ¿Comodidad? No dice: en el mundo tendréis aflicción, pero tranquilo, porque yo he vencido al mundo. ¿Y vencer al mundo le fue fácil? ¿Le fue fácil? ¿No vieron cómo lloró? ¿Cómo se afligió? ¿Y quién lo fortaleció? El Padre, Dios. Mandó un ángel a ayudarle de fortaleza. ¿Y nosotros? ¿Acaso no vamos a tener aflicción? ¿No nos dijo Él qué? ¿No los dijo acaso? En el mundo tendréis aflicción, pero tranquilos, porque yo he vencido al mundo. Y nosotros lo tenemos a Él. Por eso dice que tranquilo. No dijo que se iban a borrar las aflicciones, sino que tenemos que tener rodilla. ¿Para qué? Para que nuestro Señor nos mande un ángel y nos fortalezca. Así como lo hizo con Él. Porque para Dios somos como su Hijo. Y si con su Hijo hizo eso, con nosotros también. No que vaya a apartar si tenemos que hacer su voluntad y tengamos que hacer algo que es muy importante hacerlo. Como Cristo tenía que morir para salvar a todos. Y a lo mejor a otro lo va a mandar a un lugar donde sabe que Él va a tener que morir por salvar a multitudes, porque a lo mejor no aceptan el Evangelio. Pero Él va a ir como semilla. La semilla es Cristo, pero nosotros somos los renuevos de esa semilla. Que se va multiplicando. Pero ¿cuántos no tuvieron que caer por el Evangelio como nueva semilla? Aún siendo nueva semilla, pero tuvieron que caer, morir por el Evangelio. Si ese es nuestro camino, mi hermano. Porque cuando la semilla muere, lleva mucho fruto, dice. ¿Y cuántos cristianos cayeron como semilla para morir y llevar mucho fruto? Porque muchos murieron por tener Biblia, por predicar la palabra en otro tiempo. Y si ellos no hubieran prevalecido, si no lo hubieran hecho, esa palabra no hubiera llegado a nosotros. No hubiera llegado. Entonces se dan cuenta que todos los hijos de Dios tienen que cumplir los vituperios de Cristo en obediencia a Dios, como Él quiera. No que nosotros nos matemos por gusto y hagamos ignorancia de hombres que son derrotados por el pecado. Entonces, mi hermano, no estamos hablando de algo fácil. No estamos hablando de pecado. El Evangelio deja totalmente fuera el pecado. Cristo deja totalmente fuera el pecado.
y en Dios y en Cristo y en el Evangelio, lo que se habla en la Biblia es la santidad, es el arrepentimiento. Arrepentirse es salir de ese lugar. Arrepentirse de algo es que yo no lo quiero volver a hacer. Si se entiende el contexto claro de la palabra, arrepentirse. Porque a lo mejor puede venir en ti un espíritu engañoso y no quiere hacerte que entiendas lo que es arrepentirse, que está claro. O que no entiendas la palabra santificación, justicia. O que no entiendas dejar de cometer pecado, ser libre al pecado, morir en el pecado para no cometerlo más y vivir a la justicia para que todos nuestros miembros sean miembros de justicia. Porque hay cosas que no sé qué espíritu se mete en la gente hoy en día que los hace interpretar tan raramente la palabra. Y líderes, como les digo, por agradar, porque ellos están ganando dinero con esa gente, que llega una desnuda, si es pecador le agrada aparte, se entretiene sus ojos, porque los ojos nunca se cansan de ver. Y dice, si amáis más al mundo y las cosas del mundo, el Espíritu del Padre no está en ti. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Vanagloria, mi hermano, porque esperan tener riquezas, dinero y mienten, hablan mentira y distorsionan la palabra con espíritu engañador y doctrina de demonio, porque son doctrina de demonio, más que claro. Porque ¿cómo no van a actuar en la palabra cuando una persona anda así, hombre y mujer, desnudo, en adulterio, en fornicaciones? Y ellos se prestan para decir que los limpian y Dios los perdona y que después pueden volver, y si se equivocan de nuevo Dios los va a perdonar porque es lleno de misericordioso. Pero no hablan de un infierno, no hablan de guardar la santificación, no hablan de esfuerzo, no hablan de debilidades, de pobrezas, de frío, de hambres, de desnudez por causa del reino, aflicciones, pruebas. No lo hablan. Ni los preparan para eso, ni les mencionan eso. Entonces están en un evangelio que ni conocen lo que se les puede venir encima. Y cuando se les venga encima el fuego purificador de Dios, con pruebas, con todo, no van a ser más que hojarasca, porque el fuego de Dios quema el pecado, destruye el pecado. ¿Y qué te va a pasar a ti si estás lleno de pecado? Mis hermanos, y los que no lo son, séanlo. Busquen a Cristo y arrepiéntanse y entréguense sinceramente a Dios. Órenle y díganle, yo me entrego, Señor, yo me arrepiento, quiero conocerlo, y no te canses. Pero en serio, siente y hazlo en serio, no de juego. ¿Qué crees tú que va a ser el fuego de Dios cuando te venga a probar, si tú te dices cristiano? Porque el fuego de Dios quema el pecado. ¿Y qué pasa si tú estás lleno de mentira, lleno de pecado, lleno de lascivia, lleno de cosas que no convienen? No va a quedar ni cenizas de ti. No va a quedar ni cenizas de ti. Te va a quemar como hojarasca. Porque dice, toda prueba por el fuego será probada. Si es oro, el oro lo pones en el fuego y aunque le ponga una temperatura muy alta, el oro va a salir como oro. Puede que por la calor inmensamente grande cambie de forma, pero el oro va a seguir ahí. O sea, hablo de fundirse, tanto calor, pero va a seguir siendo oro.
Y aparte, siendo oro, va a aguantar muchísima temperatura. Si, toda obra por el fuego será probada, si es oro, plata, hojarasca. ¿Sabes lo que es hojarasca? Cuando caen las hojas de los árboles y se secan. Pónele fuego a eso, ¿y qué va a pasar? Se hace ceniza, no queda casi nada. Nada, prácticamente. Entonces, ¿qué crees que va a pasar cuando el Señor los ponga en prueba? Cuando el Señor venga con su fuego purificador, con esa gente que tiene ese evangelio falso. Por sus frutos los conoceréis. ¿Y qué crees tú que va a pasar con esos frutos vanos? Con esas semillas vanas, con esa hojarasca. No va a quedar ni las cenizas de ellos. ¿Tú crees que van a seguir glorificando a Dios? ¿Tú crees que le van a seguir dando la gloria? Si no, es que van a puro blasfemar en sus corazones en contra de Dios. Por lo que están sufriendo. Porque ellos, para lo que fueron enseñados, para lo único que fueron enseñados, en sus corazones, el espíritu que metieron en sus corazones, era para recibir pura bendición, pura gloria y facilidad y comodidad. Y tienen espíritu débil. No soportan las dificultades ni la aflicción por el reino, por el evangelio. Entonces, mi hermano, aquí no estamos hablando de algo de juego. No estamos hablando una interpretación dada por hombre, sino por Dios y su Espíritu Santo. Lo que realmente son los hijos de Dios, lo que realmente tenemos que ser los hijos de Dios, lo que realmente son los cristianos. Porque el Señor nos dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero tranquilos, yo he vencido al mundo. Y nadie va a ser mayor a su Señor, sino que quiere ser igual. O sea, ese es su tope, no hay más. Y dice, si a mí me han perseguido, a vosotros también los perseguirán. Los enemigos, el diablo, todo. Si a mí me han perseguido, a vosotros también los perseguirán. Pero si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Porque va a ser su palabra de Él, va a ser la misma. Porque nosotros hemos recibido su Espíritu Santo, su palabra, lo de Él, la justicia de Él, mi hermano. Porque no comprendemos la Escritura por nosotros mismos. Porque si la comprendiésemos por nosotros mismos, nos gustaría interpretarla como lo hacen los engañadores, los lobos, los que quieren dinero, los que la quieren para su propia conveniencia. No quieren aceptar cuando le hablan de santidad. No quieren aceptar cuando le hablan de prudencia, de amor, de paz, de santificación. Cuando le hablan de sufrimiento, de pruebas, de aflicciones, de dolor por causa del Evangelio. Dispuestos a darlo todo y dejarlo todo por el reino de los cielos. Porque dice, el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. ¿Se dan cuenta? Entonces, él no va a querer aceptar eso, mi hermano. Él se va a querer convencer, no, es que esto no tiene que significarse esto, tiene que significarse esto otro. Y ahí empiezan a trabajar los demonios, los espíritus engañadores. Porque no lo interpretan con Dios, mi hermano, ni con su Espíritu Santo, sino que con la carne. Y la carne siempre va a buscar la comodidad para el pecado, para el mal, para el poco esfuerzo, para hacerse ricos, para agradar a todos los del pecado. Por eso anda tanto pastor por ahí, tan amigo del mundo, de político y de cosas. Porque no son portadores de la verdad, son portadores de la mentira, son portadores de espíritus del mundo.
Son portadores de diablos disfrazados de luz. Dice, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Yo no sé qué nos entiende. O sea, primero habla como pregunta, dice, ¿qué pues? ¿Perseveraremos en el pecado? ¿Significa seguir haciéndolo para que la gracia abunde? O sea, como para que decir que la gracia abunda en nosotros, vamos a seguir en el pecado. Y abajo dice, no, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Si hemos muerto al pecado, ya no existimos ahí. Morir en un lugar y ya no existir, mi hermano. Cuando tú mueres aquí en la tierra, tú ya no estás aquí en la tierra. En serio, mi hermano. Y si tú mueres al pecado, ya no estás en el pecado. Ya no existes ahí. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él, para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gracia, por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. ¿Se dan cuenta? Porque no vamos a poder ser lo mismo de antes si ahora somos de Cristo, servimos a Dios, servimos a los santos, servimos a la justicia. ¿Cómo vamos a hacer lo mismo si morimos allá? Y nuestra vida ahora tiene que ser otra vida, nueva vida. Es que no sé qué nos entiende, mi hermano. Si al leerlo simplemente se entiende. Es que lo que pasa que no lo quieren entender, mi hermano. Una cosa es que no se entienda, que sea complicado entenderlo, y otra cosa que yo no lo quiera aceptar. Cuando yo no quiero aceptar una realidad, como la realidad de Dios, la realidad de los santos, la realidad del Evangelio, la realidad de la palabra, la realidad de Cristo, mi cabeza y el espíritu del mundo quiere buscar una respuesta, una salida, acomodar la palabra a lo que yo quiero escuchar. Y se hacen mis oídos sordos a la verdad. Por eso el Señor dice, duros de corazón y de cernir, duros de oído. ¿Qué más claro, mi hermano? El Señor dice, duros de oído y duros de corazón. Porque Él habla claro. Pero el ser humano, como no es de la justicia y de la verdad, y ama su carne, el pecado, no quiere aceptar esta palabra. No quiere aceptar a Cristo. No quiere aceptar a Dios. Mis hermanos, los fariseos, ¿hasta cuánto no anduvieron siguiendo a la verdad, a los santos, anduvieron siguiendo a la palabra, anduvieron siguiendo a Cristo para destruirlo? ¿Anduvieron siguiendo a Cristo para maquinar maldad contra Él? ¿Anduvieron siguiendo a Cristo aunque vieron las señales? Pero ellos decían en su propia conveniencia, en el mundo, en sus riquezas y en sus comodidades. La verdad señal manifiesta hecho. ¿Cuántas señales? Vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo. Su lugar santo. De ellos, según ellos santo, pero estaba lleno de abominaciones y maldad. Porque ellos comprendían la santidad a su manera. Pero estaban maquinando mal contra su mismo Señor. Porque no era su Señor para ellos. Porque su Señor de ellos era el diablo. Y el Señor se lo dijo. Porque ellos le dijeron a Él. Nosotros, hijos de Abraham, somos.
Porque él le dijo, soy de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. ¿Por qué queréis matarme? Y ellos dijeron, ¿quién quiere matarte? Mintiendo al tiro, si eso es lo que ellos querían. Y ellos le decían a Cristo, nosotros somos nacidos de fornicación, nosotros hijos de Abraham somos. Y el Señor les respondió y les dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Porque no hizo así Abraham, porque él sí le creyó a Dios. Sí le creyó a Dios. Y cuando Dios le dijo, y cuando Dios fue y lo visitó, lo recibió. Entonces nada que ver con mi hermano. Nada que ver. Ellos. Porque no eran siervos de Dios, sino siervos del maligno. Por eso no recibieron a su Señor. ¿Se dan cuenta? Y la verdad, la justicia, la palabra misma hablándole ahí. Pero ellos mismos no querían aceptar la palabra. No querían aceptar la justicia. No lo querían. Eso mismo pasa hoy en día, mi hermano. No es que no se entienda, es que no lo quieren entender. Duros de corazón, duros de oído y de corazón. Duros, piedras. Prefieren justificar el pecado. Prefieren justificar lo malo. Prefieren justificar la mentira. Más que creer la verdad. Más que creer la santidad. Más que creer el reino de los cielos. Más que creer el reino de justicia. Por eso interpretan mal la palabra. Porque no quieren oír a Dios. No quieren oír lo santo. No quieren oír la verdad. Por eso escuchan espíritus de demonio, espíritus engañadores. Porque ustedes no quieren oír a Dios. Cuando sus oídos están ahí y su corazón entendió, ustedes en su alma y en su corazón endurecido como piedras hacen, no puede significar eso, ¿cómo voy a tener que dejar eso? ¿Cómo voy a tener que...? No. Y ahí viene el diablo y te pone el pensamiento y no, si significa esto y esto, y tú puedes hacer esto, Dios es amor, Dios te va a dejar que hagan lo que quiera. Y tú dices, sí, entonces no, estoy malinterpretando. Y por eso no les calza la palabra, pues mi hermano. Por eso un versículo tú te lo justificas para el pecado de una forma y luego lees algo que lo contradice totalmente y no calza. No calza, porque eso está escrito por ese versículo, para que nadie lo malinterprete. Por eso no les calza la palabra. Y por eso dicen que ese apóstol se equivocó, o que ese otro se equivocó. Y algunos dicen que hasta las mismas palabras que dijo Jesucristo, que se equivocó, porque no quieren creer. Le creen más a la mentira que a la verdad. Le creen más a la mentira más que a la verdad. Por eso dice, todo el que ama y hace mentira será echado fuera. Porque él amó la mentira. Él amó el pecado en su corazón. Porque el Señor, diciéndole claro y escribiendo clara la palabra, no la quisieron aceptar. Porque la santo es santo. Y aquí habla de palabra de santificación. La justicia es justicia. Y aquí habla de palabra de justicia. La verdad es la verdad. Es verdad. Y aquí habla con la palabra que dice verdad. El amor es el amor. Y aquí habla con la palabra que dice amor, lo que significa amor. Y aquí hasta te explica quién es el amor y cómo es el amor.
pero no quieren aceptar. Duros de oído y duros de corazón. No quieren aceptar. Por fuera no se les nota, pero por dentro su corazón es piedra. Sus oídos de su corazón son piedra. Cristo le está hablando ahí por la palabra. Es como si Él estuviera en su corazón y les está hablando la palabra y se las da a entender. Y ustedes empiezan, no se ve por fuera, pero por dentro está. No, no, no. No, 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 no significa, no, no. Es que no puedo yo. No, pues sí, ¿cómo voy a dejar? No, no, no. Y mientras Cristo le habla, ustedes no quieren aceptar la palabra. Duros de cerní y duros de corazón. En cambio llega el entendimiento de un espíritu engañador y le dice, no hombre, no, 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 si no es eso. Tranquilo. Mira, si aquí está la gracia. No por obra, entonces la obra tú sabes que hacer algo. No tienes que hacer nada, vive tranquilo tu vida. Di por tu boca que eres cristiano nomás y anda tranquilo a disfrutar del mundo. Y tú dices, ah, sí, sí, eso. Eso, sí, sí, ah, claro, esa es la verdad. Pues mira, yo estaba mal interpretando. Ah, ese pastor es bueno, porque él tiene esa gracia de Dios para entender, porque yo ya me estaba complicando con la palabra, no la entiendo. Mentiroso. Mentiroso porque no la quiere entender. Mentiroso porque no te agrada la verdad de lo que está ahí escrito. Mentiroso. O sea, te amas, un amador de mentira y del diablo, de la mentira, de la predicación del diablo, un amador de mentira y un mentiroso en tu corazón, porque dices que no entiendes. Y no es cierto, es porque tú no quieres aceptar la verdad que está escrita. Y por eso a algunos no les gusta ni leer la Biblia. Porque en lo que estás leyendo la Biblia te estás dando cuenta que estás mal. En lo que estás leyendo la Biblia te das dando cuenta que no estás haciendo eso. Y no la quieren ni leer. Prefiero yo escuchar a un hombre que me dice lo que quiero. Prefiero yo escuchar a un hombre que me dice todos los días que lo que yo hago está bien. Que aunque peque yo igual me voy a salvar. A un hombre. Pero no escuchar a Dios. Y no leer la palabra que está clara. Y no orar. Y no escuchar al Espíritu Santo. Porque no me conviene. Porque si yo ando en malas cosas, ¿cómo me va a convenir escuchar a los santos? ¿Cómo me va a convenir entender la palabra con el contexto real? Porque no me va a calzar en mi vida. Entonces yo endurezco mi corazón y digo, no, es que yo no sé entender la Biblia. No, yo no puedo entenderla, no, es que es muy complicada. ¿No será que no quiere entenderla? Porque lo que tú entiendes te redarguye tu corazón. Porque dice las Escrituras son útiles para redarguir, para enseñar y para guiar a toda verdad y justicia. Pero cuando empieza esa verdad y esa justicia, yo no estoy haciendo eso, yo yo no lo estoy entendiendo. Y me voy al internet a buscar un predicador. Y él dice, no, somos salvos por gracia y no por obras, no hay que hacer nada. ¿Y cómo puedo usar pantalón? Pues, no, si es que no importa, si lo que importa es el corazón, lo de adentro. Ay, él es muy bueno, si él me predica lo que tiene que ser. Eso es lo que yo quiero. Él viene de Dios. Yo ya me estaba sintiendo mal porque no entiendo la palabra. Así actúa el ser humano. Así actúa el ser humano. Así actúa el ser humano. Se miente a sí mismo. Se miente a sí mismo. Así actúa el diablo en el ser humano. Se hacen duros de corazón, duros de oído y duros de corazón, duros de cerniz y duros de corazón.
Y por eso terminan siendo ese pueblo que de labios lo honra, pero su corazón está lejos de Dios, lejos de la santidad, lejos de la verdad, lejos de la justicia, lejos del amor, lejos del reino de Dios, lejos. Porque el reino de Dios es paz y gozo en el Espíritu Santo de Dios. Y el Espíritu Santo es santo. ¿Y cómo va a estar en el reino de Dios si estás en pecado, en desobediencia? Huyendo de la palabra de Dios, huyendo. Porque te dice primero el reino de Dios y su justicia. Y no te agrada. No te agrada. Te agradan las otras predicaciones. Y te vas a tus propios asuntos. Y a hacerte rico y a preocuparte de lo tuyo mismo. Y el reino de Dios queda al último lugar. Pero según tu opinión, según tu boca, Dios es primero. Según tu boca, el reino de Dios es primero. Yo estuve en un lugar donde todo lo único que sabían decir, primero Dios. Primero Dios. Pero a veces no era primero Dios en sus corazones, era primero la riqueza. A veces siempre. Me gustaba la frase primero Dios, pero las obras no demostraban que Dios era primero. Y Dios va a pagar a cada quien conforme sus obras, conforme sus obras, conforme su corazón. De nada te sirve decir primero Dios, si tu corazón está muy lejos de Dios. Si tu corazón está tan lejos de Dios que en tu corazón Dios ocupa el último lugar, porque lo tienes al revés. Tu corazón está de abajo hacia arriba. Entonces tu corazón, como está de abajo hacia arriba, de la tierra hacia el cielo, el primer lugar lo tiene en la tierra. Y lo del cielo queda al último. Estás al revés. Es solo interpretar la palabra con Cristo, con el Espíritu Santo. Y te va a dar cuenta de la verdad. Te va a dar cuenta de la verdad. De que no es tan fácil encontrar esa puerta estrecha y angosta, porque pocos la encuentran. No es tan fácil caminar por ese camino angosto. No es fácil. Porque cualquier pasito para el lado, cualquier miradita, te sales de un camino estrecho, angosto. Te sales de él. Ese camino angosto es la perfecta voluntad de Dios, la cual abunda para justicia, para santificación. Dice, porque sois pueblo escogido por Dios, nación santa. Entonces, ¿dónde están los santos? ¿Dónde están los santos? ¿Dónde está la iglesia que vive en santidad, que vive para Dios? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No creo que sean los que se dicen cristianos y abundan en pecado, los que están más fríos que la piedra, los que tienen el corazón y la cerniz más dura que piedra, los que no quieren tener oídos para escuchar, ni corazón para entender, porque no quieren entender, porque la palabra les habla claro cuando la leen, pero prefieren escuchar a los mentirosos. No quieren, prefieren hacerse ciegos. Están muertos a la verdad. Están muertos a la verdad. Dice, donde está el cuerpo muerto, allá se juntarán los buitres a comer carne muerta. Entonces allá van donde están los muertos, a comer palabra de muerto, palabra de pecado, palabra que justifica el pecado, palabra que justifica la desobediencia, porque la palabra que hace que ustedes hagan lo contrario a lo que está escrito es una palabra que está justificando la desobediencia, porque Dios te dice que hagas algo y ellos te interpretan
para que tú hagas lo contrario, para que tú vayas a buscar el pecado, para que tú vayas a buscar el mal y creas que estás en Dios, y creas que eres cristiano, y creas que eres de Dios y de Jesucristo, y que eres de Cristo, y que estás lleno de Cristo, cuando no tienes nada de Cristo. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, dice el Señor. Arrepiéntete, pues, antes de que sea tarde, porque vengo pronto, dice mi Señor. Yo ya vengo, y lo estoy demostrando. Y estos van siendo las últimas palabras que voy dejando. Toma mi mano, que te sacaré del pozo cenagoso de muerte y de perdición. Bendito sea su nombre, Padre. Entonces, mi hermano, no busquemos la mentira. No endurezcamos nuestro corazón, ni nuestro oído, ni nuestros miembros de nuestro cuerpo. Entendamos la verdad. No cambiemos la palabra. No escuchemos al diablo. No escuchemos al diablo. No escuchemos a los mentirosos. No escuchemos la muerte. No escuchemos al pecado. Ni hagamos el pecado. No seamos desobedientes a la palabra. Obedezcamos a la palabra. Obedezcamos a Dios. Porque esa palabra es Cristo. Esa palabra de santidad, esa palabra de justicia es Cristo. Esa palabra es esa palabra a la que le decimos Señor, Señor. Esa palabra, ese verbo. ¿Y cómo vamos a decirle Señor si la palabra te dice haz justicia, sé santo, no vivas al pecado, ya no eres del pecado? Y tú haces lo contrario. Y tú vas a buscar la gracia para seguir haciendo pecado. ¿Y qué te dice aquí la misma palabra? Dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? ¿Para decir que es gracia? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos en él? Si hemos muerto al pecado, ya no existimos para el pecado. ¿Cómo vamos a vivir en el pecado entonces? ¿Qué somos el pueblo de Dios? Pueblo escogido por Dios, nación santa para Dios. ¿Y dónde está la santidad si seguimos en el pecado? Estamos siendo engañados. Amamos más la mentira más que la verdad. Somos duros de oído y duros de corazón, duros de cernir, de cerniz. Dejemos de ser así, mi hermano. Busquemos el buen camino. Busquemos la senda antigua, la senda de verdad. Y no me refiero a senda antigua como las sendas que llevaba el pueblo de Israel antiguamente. Igual estaban en pecado, igual estaban mal, igual fueron destruidos, igual no fueron aceptados y agradables por Dios. No fueron agradables a Dios. La senda antigua es la senda de siempre de Dios, la senda de justicia, la senda de verdad, la senda que llevaban los profetas, los enviados por Dios, los que Dios sí justificó, los que Dios sí justificó y acompañó y los salvó y los libró y respaldó la palabra que ellos llevaban, que era su palabra y que era cumplimiento, que se iba a cumplir su palabra, porque era la palabra de Él que llevaban sus siervos, porque eran sus siervos, y aunque fuera uno,
Y aunque fuera un poco, Él siempre estuvo con su siervo. Siempre. Esa es la senda antigua. No la senda de pecado que lleva Israel, aunque fuera antes. Y dice senda antigua, ¿por qué? Porque actualmente, porque en la actualidad siempre iba a ir avanzando el pecado. Y el Señor lo sabía. Siempre iba a ir avanzando el pecado. Entonces tú tienes que buscar lo de antes. La justicia, lo santo, lo de Dios. Y no lo que te están diciendo ahora. La mentira que te están diciendo ahora. Que te la venden como evangelio. Y te la venden. Y te dicen que la salvación es gratis. Y te la venden. Y te la venden. Y te venden una mentira. Y como esa mentira te acomoda más que la palabra misma, tú quieres creer eso. Pero eso no te salva. Eso no te va a salvar. Estás perdiendo tu tiempo, estás siendo engañado, estás siendo derrotado por el mal. Esta es la palabra que el mal no quiere que salga, que el diablo no quiere que se sepa. Y si nosotros callamos, mi hermano, los que tenemos a Dios y su Espíritu Santo, los que somos siervos, los que lo amamos y le servimos, si nosotros callamos, ¿cómo va a llegar esta palabra a la tierra? Entiendan, mis hermanos, esforcémonos, sigamos adelante. El diablo va a querer acorralarnos, pero nuestro Dios es mayor. Mientras nosotros estamos predicando, Él está maquinando cómo afligir nuestro corazón, a quiénes utilizar para encerrar nuestro corazón y que le hagamos caso. Y que nos deprimamos y que digamos, hoy no puedo decir nada, Señor, me siento mal, este problema, esto otro. Me quieren atacar, me quieren hacer esto. Bendito sea su nombre porque Él es nuestra fortaleza. Su palabra es fiel y verdadera. Y todo lo que Él nos dice, Él lo hace. Y Él nos dice, esfuérzate, sé valiente. Yo estaré contigo en todo lo que haga. Jehová está como poderoso gigante en mí. Los que se levantan contra mí prevalecerán, serán avergonzados, nunca serán hallados. Yo soy Jehová, tu Dios, que te esfuerzo. Todos los que se levanten contra ti serán como nada, serán avergonzados. Los buscarás y no los hallarás. Todo eso es válido. Todo eso es válido para los hijos. Y Dios cumple su palabra. Dios cumple su palabra. ¿Qué vamos a temer? ¿Por qué nos vamos a descuidar de lo que es primero en nuestro corazón, el reino de los cielos? Porque anda un diablito, un mentiroso, un engañador. Mene. Un engañador queriendo hacerte un problema para que tú debilites tu alma en el fuego de Dios y dejes de traer la palabra de salvación a la tierra y dejes de ser luz y dejes que esa lámpara se apague y que venga el Señor y te encuentre así y no seas digno de ser levantado. Entonces esfuérzate y sé valiente. Sigamos en lo del reino. Sigamos en lo que en realidad importa. El Señor va a arreglar todo lo demás. Y hay de los que se levantan en contra de los siervos de Dios y no se arrepienten y no buscan a Dios.
Porque, mis hermanos, y aún nuestros enemigos, nosotros queremos su salvación. Nosotros queremos que se salven, queremos que se arrepientan, queremos que busquen a Dios. Pero si el pecador sigue como perro con su Señor, como perro con su amo, obedeciéndole en todo a su amo, va a ser castigado. Si su amo es malo, si su amo manda a sus perros contra alguien que tiene mayor poder y autoridad, él va a recibir las consecuencias. Y todos los que se levantan contra los hijos de Dios son eso, juguetes del maligno. Y si ellos no se arrepienten, y si ellos siguen siendo engañados por el enemigo, pensando que van a poder lastimar a un siervo de Dios, ellos van a recibir el castigo. Porque ellos no quieren soltar ese demonio, ese espíritu maligno de ira, de pleito, de odio, de venganza. No lo quieren soltar. Y el que no suelta algo, se hace cómplice, se hace lo mismo. Así que si yo no suelto el pecado y dejo de cometer pecado, soy cómplice y soy pecado en mí. Soy esclavo de Él y soy de Él. Y lo que Él merece, yo también. Porque si yo no lo suelto y Él se va al fuego eterno, yo me voy con Él. Así, el que se pega al pecado, porque el pecado es muerte y se va a la muerte, morirá. Así, el que se pega a Cristo, porque la justicia es vida y lo santo es vida y Cristo es vida y no lo suelta, así él se va a la vida, él también se va a ir a la vida con él. No sé si no se puede entender. No sé si no se puede entender. Porque aunque les digan la verdad, escrita o hablada, no la quieren entender. Duros de oído, duros de cerniz y duros de corazón. Corazón de piedra. Eso es tener un corazón de piedra. Que te hablen la verdad y te digan la verdad. Y que tú no la quieras aceptar. Y no te quieras convencer de lo que te están diciendo claro. Y te prefieres convencer de la mentira. De la mentira. Te prefieres convencer del que te engaña. Te prefieres convencer del que te lee y dice, sed santos porque yo soy santo. Pero esto no, pero esto tiene otro significado. No que no vamos a tener que ser perfectos, mi hermano. No, sino que acá dice que por gracia somos salvos. Por gracia y no por obra. Entonces, no, mi hermano, esto significa que no tenemos que no vamos a ser perfectos y vamos a tener pecado y muchos errores siempre. Y no hay que buscar la santificación. Solamente, acá también dice otra parte, que el que cree en Dios y todo eso será salvo. ¿Ves? Qué fácil. Qué fácil. Eso es lo que hay que interpretar realmente. ¿Se dan cuenta? Esa es la verdad. Y los no, él tiene revelación del cielo. No, pues si yo no entendía, yo me estaba preocupando, pero no, él está bien, porque te acomoda. Porque tu corazón es terco, es duro, es piedra.
Y te lo dice ahí la palabra claro, pero tú prefieres creer a la mentira. Mi hermano, no es que no vamos a tener ningún error, pero no tenemos que querer tenerlo. Mi hermano, no es que nunca vas a enojarte, pero no hay que querer enojarse. Porque en el momento que ya te perdiste el control, el Dios mismo te habla, te va a hablar a tu corazón: contrólate, hijo, y te vas a controlar. Y cuando es en el Evangelio y por algo bueno, dice que vuestro ira o vuestro enojo sea en lo bueno siempre. Entonces no cambiemos la palabra, porque a Cristo no lo podemos cambiar. No lo podemos cambiar. Él es el mismo de siempre. El verbo es el mismo de siempre. Porque si eres de Cristo y crees a Cristo, recibes ese verbo y esa palabra. Pero si tú quieres ser de Cristo y recibir el pecado, el cual no está en la palabra ni en ese verbo de santidad, y si tú dices ser de Cristo y recibe el pecado, recibe la mentira, recibe el infierno, recibe el mal, recibe al diablo, porque Él es el engañador, recibes al engañador, ¿cómo puedes decir que eres de Cristo? ¿Cómo puedes decir que eres de Cristo si prefieres la mentira ante la verdad? Y esta palabra no se contradice en ninguna parte de la Escritura. No se contradice. Y ningún apóstol o profeta o vidente, como le decían, ninguno inspirado por el Espíritu Santo se equivocó. Ninguno. Si tú crees lo contrario en tu corazón, por arrogancia, por mentira, por aferrarte a una ley que no sana el corazón, por aferrarte a algo, a un espíritu de engaño, por aferrarte a una mentira, a una interpretación propia de la palabra, sino el Espíritu Santo, arrepiéntete, arrepiéntete, arrepiéntete y busca a Dios, porque Dios está vivo, está vivo, vivo, es santo, es verdadero, es justo, es amor. El amor que no entiende el mundo, pero Él es el verdadero amor, no lo que aquí te presentan como amor. Él es el verdadero amor, y el amor es algo muy complejo, muy complejo. Él nos prueba, Él nos trae aflicciones, todo para bien, para mejor y para victoria. No nos engañemos a nosotros mismos, mi hermano. No nos engañemos a nosotros mismos. También está Romanos 6, capítulo 15, dice: ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. De nuevo, ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley? ¿Ahora somos libres de pecar porque no hay ley para nosotros? No. Dice, ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. O sea, no. ¿No sabéis
que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia. ¿A quién se someten? Porque si estás haciendo pecado, te estás sometiendo al pecado. Te estás sometiendo al mal. Si estás haciendo pecado, te estás sometiendo al mal. Pero si estás haciendo justicia, si estás obedeciendo a la palabra de Dios, si estás buscando la santidad, si estás buscando la verdad, si estás buscando todo lo que te dice Cristo, la predicación, su palabra como lumbrera, la santificación, que estas palabras sean lumbreras a nuestros ojos, que hablemos de ella al acostarnos, al levantarnos, en nuestra casa, al andar en los caminos. ¿Eso qué? En todo momento. Y si no hago eso, ¿cómo estoy diciendo que estoy obedeciendo? ¿Cómo digo que soy cristiano? ¿Cristo dejó de hablar de la palabra en algún momento? Les pregunto. En ninguna manera. Porque está escrito en Deuteronomio, dice, mis palabras sean frontales en vuestro ojo, o sea que estén aquí enfrente siempre. O sea, ahí, la escritura ahí. ¿Cómo iba a estar viendo una comedia? ¿Cómo yo me lo voy a pasar pegado en el internet? En Facebook, película. Si yo tengo que estar pegado en la palabra, como hijo de Dios, si es que le he creído, si es que tengo fe de verdad en Dios, si es que le he creído. Porque puedo decir que le he creído, pero no hago lo que Él me manda. ¿Cómo digo que le creo entonces? Si todo lo que Él me dice no hago nada. Es como la fe sin obra. Es muerta. No demuestra nada. No tiene cómo comprobarse que es real. Entonces, mi hermano, seamos sinceros, seamos correctos. No nos mintamos, mi hermano. No nos hagamos esclavos del pecado. Estamos muertos ahí. No existimos en el pecado. Todos nuestros miembros tienen que ser para la justicia ahora. Y también está escrito acá. Ayúdeme, Señor, por favor. Como siempre lo hace usted. Dice, hablo en Romanos capítulo 6, versículo 19. Dice, hablo como humano por vuestra humana debilidad, por nuestra carne, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Todo nuestro cuerpo, mi hermano. Entonces, ¿con qué mérito voy a darle yo a alguien que me predique que yo puedo andar desnudo, que yo puedo andar mostrando mi cuerpo, que yo puedo tatuarme después de haber conocido la verdad, que yo puedo hacer lo que a Dios no le agrada, que yo puedo andar rompiendo mi cuerpo, que yo puedo andar en adulterio, en fornicación, que puedo usar mi ojo para andar viendo pecado, adulterio, fornicación, comedia, pleito, muerte, película, mentira. Son miembros de mi cuerpo, mi ojo. Que yo puedo andar en chisme, en pleito, mala habladuría, y aún usando mis oídos para andar escuchando cosas sucias. ¿Cómo? Si cuando estaba en el pecado presenté todos mis miembros para el pecado, haciendo pecado por todas partes con mis manos,
con mi cuerpo, con todo mi sentido y aún en mis pensamientos, pensando en el mal. Y si yo ahora estoy muerto al pecado y soy a la justicia, ¿no presentaré todos mis miembros para la justicia también? Para la verdad, para la predicación, para la palabra, mis ojos para la palabra escrita, mi boca para la predicación, predicar la palabra, traer buenas nuevas, mis oídos para oír la palabra y mi cuerpo como templo de la palabra de Cristo, donde está la palabra, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y si yo soy templo de Dios, soy templo de la palabra, soy templo del Espíritu Santo, soy templo de Cristo, entonces ¿qué mora en mí? Cristo, el Verbo, la palabra. Y todos mis miembros tienen que ver con la palabra. A donde yo me mueva, tiene que ir la palabra conmigo. Tiene que ir la justicia, tiene que ir el santo conmigo. Y todo lo que la palabra dice, mis miembros tienen que cumplirlo. No nos engañemos más a nosotros mismos. Cristo viene ya. Viene por una iglesia. Y lo dice la Escritura. No sé a quién querés escuchar tú. Al que te lo interpreta de una forma cómoda o al Espíritu Santo. Yo vengo por una iglesia santa, sin mancha y sin arruga. Yo vengo por una iglesia santa, sin mancha y sin arruga. Sin santidad, nadie verá al Señor. Nadie. ¿No se entiende? ¿Significará otra cosa? Yo entendí una cosa al oír eso, pero a lo mejor se significará otra, porque no. Es que, ¿quién va a ser santo? Los que buscan a Dios. Y si cometen un pequeño error sin saber, se arrepienten, no lo vuelven a hacer. Y Dios los limpia porque Él paga un precio. Y si Dios justifica a su siervo, ¿quién lo va a acusar? ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién va a ir enfrente de Dios? No, es que yo digo que Él está limpio. Yo lo limpié y Él es limpio. Y Dios reprende hasta a su siervo si no le quieren creer lo que Él dice. Porque Juan tuvo una visión. Su siervo amado tuvo una visión. Y se abrió un lienzo desde el cielo y salieron cuadrúpedos terrestres y reptiles, cosas que no se pueden comer. Y él tenía mucha hambre por el ayuno que llevaba. Y él le dijo, Pedro, o Juan, pero bueno, mi Señor sabe. Pero todos saben del asunto que hablo, porque aunque no sean de Dios, saben algo de la Escritura. Algunos, pues mis hermanos son de Dios, pero todos escuchan. Entonces le dijo, Pedro, mata y come. O sea, que matara un animal y comiera porque tenía hambre. Pero él vio que eran animales que no eran permitidos comer. Y él le dijo, Señor, ninguna cosa inmunda ha entrado jamás por mi boca. Jamás. Porque él era judío. O sea, en su naturaleza era judío y ellos tenían cosas muy irreprochables. Y los que eran temerosos de Dios lo hacían. Y Pablo también, judío. Y era judío
y irreprochable a lo que él creía, o sea, celoso de Dios. Entonces él le dijo, Señor, ninguna cosa inmunda ha entrado jamás en mi boca. Y esa visión ocurrió como 2 veces. Y él le dijo eso, Señor, ninguna cosa inmunda ha entrado jamás por mi boca. Y el Señor le dijo, no llames tú. ¿Así? Como serio, no como jugando. Le dijo, no llames tú inmundo a lo que Dios santificó. Entonces yo no te quisiera ver en ese lugar, enfrente de alguien que ni siquiera podría soportar su presencia, como fuego, como algo que quema el pecado, donde tú no vas a poder estar ahí, porque el que no es de Dios no va a ser limpio para aguantar eso y va a ser puro pecado. Entonces va a ser como acercarse a un fuego que te va a quemar y te va a dejar en la ceniza, entonces no vas a poder. Trata de poner tu mano en el fuego y sostenerla ahí 1 minuto. Y sabes que no vas a aguantar, vas a salir arrancando. O vas a sacarla muy apurado porque te está quemando. Así también, ¿quién va a osar ir a frente de Dios a decirle, no, Él no es limpio porque hizo esto? Yo no quisiera estar en ese lugar. Porque no vas a poder estar, no vas a alcanzar ni a hablar, mi hermano. Porque la presencia de Dios no la vas a soportar. Pero imagínate lo que si alcanzara siquiera. Y que Él te dijera, no llames tú inmundo a lo que yo limpié. Y tienes mayor pecado. ¡Pum! Porque no estás creyendo a Dios. Pues si Él lo limpió, es limpio. Entonces no es juego, mi hermano. No es juego. Esto. Es serio. Es serio. Y Cristo viene por una iglesia limpia, sin mancha y sin arruga. ¿Estás tú allí? ¿Estás tú allí esperándolo? Sin mancha y sin arruga, esforzándote. Y si estás despierto a esta hora, no es por una película, porque te estás distrayendo en un juego de video, o a lo mejor viendo pornografía, o a lo mejor en masturbación, o a lo mejor desobedeciendo la palabra de Dios, desobedeciendo a tu esposo, desobedeciendo a lo que Dios dice, haciendo cosas que dan mal testimonio al Evangelio. ¿O estás allí esperando a Dios en santificación? ¿Lo estás esperando? Porque nada inmundo va a poder entrar al reino de los cielos. Nada. 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 Pregúntate ahora, ¿perteneces a Dios? Aún si eres cristiano, con toda esta palabra, ¿perteneces a Dios? Todos pertenecen a Dios, pero ¿perteneces a Dios como propiedad suya que Él se va a llevar? Santa, limpio, porque Él te hace limpio, porque tú te esfuerzas en su palabra y quieres obedecer a su palabra, y su palabra de Él no te es agraviosa, porque su Espíritu Santo que te ha dado nueva vida se agrada de esa palabra y se alimenta de esa palabra. O aún el mundo está en tu corazón y esa palabra es peso, es pesada, es difícil de cumplir. Y no quieres, como piedra el corazón, no la quieres. Prefieres ir a escuchar al que te lo dice de otra forma. No como se entiende ahí claramente, sino como el que lo dice de otra forma.
más conveniente al mundo, pero no conveniente a Dios ni al reino de los cielos. No cambia tu vida ni tu corazón, no te hace una nueva criatura, sigues igual. Y sigues sirviendo al mundo, y sigues esclavo del mundo y de la riqueza. Y el reino de los cielos es lo que está en último lugar en tu vida. Y la palabra, Cristo, también lo tienes en último lugar en tu vida. Tanto que no tienes tiempo de tomar una escritura, de arrodillarte, de entender con Dios, de ayunar. Y por eso cualquiera te engaña. Y si lees la palabra, pones tu corazón de piedra y prefieres ir a escuchar a los mentirosos que te la acomodan para engañarte y para hacerse ricos. Cristo viene, busca el camino, busca esa puerta estrecha, que es difícil de entrar allí. Busca ese camino angosto, que es difícil de caminarlo, porque tienes que ir ahí parejito. No puedes mover los pasos para allá y para acá. Tienes que ir parejito, tienes que ir con una visión clara, tienes que no dudar de Dios, tienes que confiar en su palabra, tienes que hacer su palabra, tienes que oír y hacer su voluntad. Y creer. Porque el que ama a padre, madre, hijo, hija más que a mí, y aún su propia vida, no es digno de mí. Como lo hemos explicado claro antes. Él mismo te manda que ame a tu familia, a tu hijo, tu padre lo respetes, madre. Pero ellos no pueden ir por sobre el reino de los cielos ni sobre Dios. Y tu vida tampoco. En el momento que te amenacen de muerte por negar a Dios, o por blasfemar, o por idolatrar a ídolos, no debes tomar a precio tu propia vida, como que fuera algo muy importante sobre el reino de los cielos. ¿Estás bien en Cristo? ¿Crees que eres salvo? Respóndete sinceramente, porque el Espíritu Santo te está haciendo libre en este momento. Y tú estás libre para escoger. No estás ciego, estás libre, porque está la luz en este momento. No escuches la mentira, escucha la verdad y respóndete sinceramente. ¿Estás salvo? ¿Estás en la verdad? ¿Estás en el reino de los cielos? Porque si no lo estás, búscalo y arrepiéntete ahora. Dispone tu corazón a Cristo, a la palabra, a su voluntad, a sus mandamientos. ¿Por qué me llaman Señor, Señor, y no hacen lo que yo les mando? Y si me amáis, cumplid mis mandamientos. Yo vengo pronto. Retén lo que tienes, para que nadie te arrebate tu corona. Persevera hasta el fin. El que persevera hasta el fin, ese será salvo. Voy a descansar, mi Señor y mis hermanos. No sé ni qué hora es, pero no importa. Gloria a Dios para siempre. Bendito sea su nombre. 5:27 tengo de la madrugada. El Señor viene. Él ha mandado sus señales por todo el mundo, anunciando su venida. Todos sus hijos y sus profetas, y aún los que no son
los que copian la palabra, porque dice, aún si estos no hablaran, las piedras hablarían. Entonces en lugares, como no hay siervo en ninguna parte, el Señor está haciendo que hasta las piedras hablen. Todos están anunciando que el Señor viene, que estamos en los últimos tiempos. Hay que ser ciego para no darse cuenta que el Señor está moviendo su espíritu y está usando todo para demostrar que Él viene, para que se aperciban, para que se arrepientan y tomen ese aceite de emergencia que tienen por ahí guardado y empiecen a encender sus lámparas, para que empiecen a brillar, para que sean luz al mundo, para que prediquen el Evangelio, para que despierten, pueblo, despierten, despierten. La noche está avanzada, viene el día, viene Cristo. Y si ustedes no están listos, se van a quedar en la noche, en la oscuridad para siempre. Despierten, despierten. Despierta, iglesia. Despierta. Yo vengo pronto. Yo vengo, dice el Señor. El hacha está puesta en la raíz de los árboles. Y todo árbol que no da buen fruto, que no da buen fruto, que no da buen trabajo, que no da buena luz, todo árbol que no tiene su lámpara, que no es la luz que yo dejé, porque yo dejé luz en el mundo. Mis hijos son luz, son la sal de la tierra, la que le dan el sazón. Si no son lo que yo dejé, conmigo no se van, dice el Señor. Porque yo dejé luz, porque yo dejé lámparas encendidas, porque yo dejé hijos de mi reino. Y si no están lo que yo dejé, no me los llevo. No me los llevo. El hacha está puesta sobre la raíz de los árboles. Yo voy a cortar todo árbol que no me ha dado buen fruto. Yo estoy a las puertas. Yo estoy a las puertas. Yo vengo. Y todo el que no ha creído en mí, porque yo soy mi palabra, todo el que no ha permanecido en mí, porque yo soy mi palabra, el que no ha permanecido en mi palabra, en mí no permanece. El que guarda mi palabra, permanece en mí, y yo en él. Y el que en mí permanece, en mi palabra permanece. Porque estas palabras son vida. Yo soy el pan que descendió del cielo. Y mi palabra es vida. Cristo viene. Yo vengo pronto, dice el Señor. ¿Estás preparado? ¿Estás preparado? ¿Estás preparado? ¿Estás preparada, iglesia? ¿Estás preparada? ¿Estás viviendo conforme lo que yo dejé? ¿Estás viviendo conforme lo que yo escribí? ¿Estás viviendo conforme lo que yo hablé? ¿O estás escuchando la mentira? ¿O estás amando la mentira más que a mí? Yo soy la luz del mundo y mis hijos son luz. Cristo viene. Dios los bendiga, mis hermanos. Bendito sea el Señor para siempre. El Señor ponga espíritu de verdad y espíritu de arrepentimiento en los corazones. Y busquen a Dios mientras puede ser hallado. Busquen a Dios mientras puede ser hallado. Los amo, mis hermanos. Abrazos fraternales para todos mis hermanos alrededor del mundo entero. Porque somos lo mismo. Porque somos lo mismo. Somos hijos, somos el pueblo. Somos su simiente. Somos sus pámpanos. Estamos afirmados a Él. Y nuestro Padre es el labrador. Él está encargándose arriba desde los cielos
dejar lo mejor de lo mejor, dejar lo mejor, dejar el mejor fruto, dejar el más fuerte, dejar lo esforzado. ¿Tú crees que eres elección como tú estás? Estás siendo elegido por el labrador para que continúes en la vid verdadera que es Cristo. O a lo mejor eres una vid, o eres un pámpano podrido, un pámpano que se está secando, un pámpano que está ocupando energía de la vid y que no está dando fruto alguno, y que puede lastimar a la vid. Quiere decir que estás en una iglesia y estás haciendo caer a los que sí quieren estar bien. ¿Eres un buen pámpano? ¿O va a tener que venir el labrador a cortarte? A cortarte. Para que los pámpanos que sí están bien, firme y con un fruto bien bueno, prosperen mejor, aprovechen mejor la savia de la vid, aprovechen mejor ese alimento, esa savia de la vid, y crezcan más, porque ellos sí están bien y de ellos sí hay esperanza de recibir un buen fruto. El hacha está puesta sobre la raíz de los árboles, y todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego eterno. Dios los bendiga, mis amados. Cristo viene pronto. Los amo en el Señor. Sigamos adelante. No nos debilitemos. No dejemos que este enemigo, que en el reino de los cielos no vale más que nada, el menor en el reino de los cielos es mayor que todos los que están acá abajo. Entonces no dejemos que este enemigo nos calle, que nos aprobleme, que nos calle la palabra que Dios nos ha dado, que calle este espíritu que Dios nos ha dado. Sigamos adelante, sigamos dando la batalla, sigamos dándole la guerra, porque si de Dios dependemos, no le vamos a dar solo la guerra, lo vamos a derrotar, porque ya fue derrotado. Nosotros ya tenemos la victoria. ¿Por qué vamos a estar llorando entonces? ¿Por qué vamos a estar llorando? ¿Por qué vamos a estar temiendo? Dejemos que Dios se encargue. Nosotros sigamos el trabajo del Señor. Cristo viene. Gloria a Dios para siempre. Amén.